Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja, hoy, cuando el problema es egresar. Gustavo, oyentes. Bueno, las y los docentes estamos a punto de iniciar el receso invernal en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias la docencia ya inició este receso. Quiero recordar, antes de arrancar, a los más de 110 compañeros y compañeras fallecidos como resultado de la presencialidad este 2021. Ellas y ellos no están, como todos, esperando esa pausa necesaria. Anticipo, la próxima columna nos ocupamos de hacer el balance de esta primera mitad del año para pertrecharnos para lo que se viene, que no es más que más y más presencialidad. Hoy quería que nos ocupáramos del nuevo plan egresar, uno más para más de lo mismo y empecemos. Hace mes y medio el Gobierno Nacional lanzó el programa Egresar, Proyectar tu Futuro. Según reza la propaganda oficial, dicen querer garantizar el egreso efectivo de las y los jóvenes y facilitar la continuidad de estudios superiores, también mejorar la inclusión en el mundo del trabajo y dotarlos de una ciudadanía plena de derecho. Egresar tiene como población objetivo estudiantes que culminaron la escuela secundaria entre 2016 y 2020 y que no egresaron para deudar materias o trayectos formativos. Se busca que a través del nuevo programa rindan esos pendientes, ahora vamos a ver en qué condiciones. Como incentivo, una beca que se llama ¿cómo? Y sí, beca egresar. Es un apoyo financiero para el tránsito, dice la página oficial del Ministerio. ¿De cuánto? 5.000 pesos por mes. ¿Cuánto tiempo? Un cuatrimestre. Va de suyo que esperan que ese sea el plazo para rendir 1 u 11 asignaturas pendientes. Ah, sí, pero ese apoyo es prorrogable 4 meses más. Lo miserable del apoyo financiero es reconocido en algunas provincias que admiten que apuntalará algunos gastos. Ni hablemos de si ese apoyo debe suplir lo que ese estudiante puede llegar a recibir por alguna changuita o si se encuentra trabajando. Por cierto, esos 5.000 pesos es el máximo esfuerzo que propone hacer el Estado. Y el programa contempla trabajo virtual por parte del alumno, pero siguiendo la tónica general que rige en pandemia, no se garantizan los recursos para hacerlo. De hecho, la página de difusión oficial del Ministerio ante la pregunta ¿cómo hago si no tengo dispositivo o no tengo internet para conectarme en el espacio virtual? La respuesta que ahí se suministra es: la escuela sede te acompañará para que puedas resolverlo de la mejor manera. Bellas palabras para un seco arreglate. Hay que decir que ni con los 8 meses de beca junta se puede comprar un celular que permita afrontar la continuidad, ya ni hablemos de una PC. Lo cierto es que programas como el Egresar hay a decenas y de hecho en sus orígenes, el plan Fines, antes de convertirse en Fines 2, es decir, en una escuela acelerada para hacer toda la secundaria, era muy parecido. En este punto, hay que decir que el nuevo programa parece más un sello distinto a la misma realidad que hace más de 10 años creó el Fines para el sistema educativo que algo distinto. ¿Qué propone el Egresar? Bueno, una vez más, se habilita la cursada en sedes no escolares. El progresismo presupone que si alguien no va a la escuela, no es porque, por ejemplo, tiene que trabajar, sino porque no la tiene en la cercanía. Hay que decir que cuando se mapean las supuestas sedes que llegan allí donde no habría escuelas, en realidad hay escuelas. Unas y otras sedes y escuelas se solapan. Pero las escuelas, como vamos a ver, no construyen los mismos lazos que los punteros que son colocados en las sedes. Para la cursada, en este nuevo programa, se propone un nuevo recorte del tiempo. Es curioso, porque quienes dijeron obsesionarse por los 180, 182, 190 días de clase anuales,
A cada paso que dan, recortan el tiempo de cursada. Menos días, menos horas. En efecto, el egresar propone que las clases presenciales de tutorías se reduzcan a 1 o 2 veces a la semana, 1 o 2 horas de clase cada vez. Es decir, menos que el fines, que ya era poco. Ahora bien, ¿por qué a cada paso que dan recortan el tiempo real de cursada? Bueno, la respuesta es sencilla, porque también lo hacen con el contenido que se proponen sea evaluado. No se proyecta que los estudiantes egresen con todos los contenidos aprendidos, sino a través de los trayectos donde, textual, se seleccionan, ordenan y combinan los saberes que son prioritarios. Es decir, lo mínimo de lo mínimo. A ese proceso le corresponde además una evaluación, llamémosle laxa, por decirlo de modo amable. Se pretende que el proceso de aprendizaje y también el de evaluación sean co-construidos entre estudiantes y docentes. De hecho, tal como ya ocurre en otros programas provinciales, el egresar establece para las instancias de evaluación el considerar distintas producciones parciales, individuales o grupales. El sujeto de evaluación puede ser el individuo, pero también el grupo o el individuo subsumido en un grupo. El único avance que tiene este programa entre el Fines 1 y el egresar es el hecho de que la otrora figura de referente, que era ad honorem, ahora va a ser remunerada y ya vamos a ver por qué. Como anticipamos, hay un sesgo muy marcado en la selección de los destinatarios. Pareciera que la ausencia de titulación al llegar al último año del secundario fue inventada por el macrismo. A decir de los números oficiales, se trata de 400.000 estudiantes que no rindieron las materias que debían entre 2016 y 2019. Según el ministro nacional, Nicolás Trota, fueron los que sufren la realidad de expulsión del sistema educativo. El principal problema de este razonamiento es que el macrismo tuvo su responsabilidad, claro que sí, pero se trata del último capítulo pre-Alberto en una ya larga, pero larga historia. Solo para tomar los datos del 2019, último año con datos oficiales de matrícula, de los alumnos que llegaron a quinto año, un 22% no egresó. En números hablamos de casi 111.000 estudiantes. No obstante, de los que arrancaron la secundaria en 2015, solo llegaron al último año apenas 66%, número que es más bajo en el sector estatal. En resumen, de 10 que arrancaron la secundaria, 6 llegaron al último año y egresaron solo 5. De todos estos, nada. Por su parte, en 2015, siempre para los amnésicos, de los que llegaban al último año, un 31% no egresó, cifra que trepaba el 37% en las escuelas estatales. En números hablamos de más de 146.000 estudiantes que no lograron egresar en todo este periodo. Y en la década ganada, también el desgranamiento de la escuela secundaria fue mayor. Solo lograron llegar al último año del secundario casi el 60% de los que empezaron la escuela en 2010. En números ganados, de cada 10 que arrancaron el secundario, en 2010, 6 llegaban al último año y solo 4 egresaban. Parecieran que de esos desertores no se van a hacer cargo. Bueno, mejor dicho, ya tienen una propuesta. Esperar a que cumplan los 18 años y vayan a cursar al Fines 2. Lo que está claro es que esta propuesta no tiene ninguna finalidad educativa más allá de la titulación y la mejora de las estadísticas, porque si no, en lugar de seguir recortando y recortando contenidos, licuando evaluaciones, habría que pensar y resolver las condiciones de vida y educativas de los estudiantes incluso antes de que inicien el secundario, porque como vimos recién, la deserción es una pandemia. Es decir, hace falta un plan para mejorar esas condiciones. Hay que dotar a las escuelas de personal y recursos, habilitar más turnos en los establecimientos para atender a los egresados con materias pendientes, crear escuelas, otorgar becas reales a estudiantes y no limosnas, atender a las necesidades de alumnas madres que desertaron,
dotar a las escuelas de gabinetes y de personal de apoyo. Pero no. La respuesta oficial fue y es barrer la mugre bajo la alfombra al tiempo que apuntalan el aparato punteril. Porque, ¿acaso no se pregunta, querido oyente, por qué no recurrir a las escuelas en lugar de a las sedes? Es decir, ¿por qué se eligen espacios comunitarios para que gestionen esta demanda? Y ahora, además, se coloca a una persona, el referente, allí rentada para establecer los vínculos con esos jóvenes. ¿No le parece sospechoso, además, que cuando analizamos las sedes, si ocurre lo mismo que pasa con el Fines, la mayoría de ellas tenga vínculos estrechos con el peronismo? ¿Qué busca el gobierno con este nuevo programa? Bueno, una buena imagen de cara a las elecciones con el famoso voto joven. Es decir, es la política. Por otro lado, que en un contexto de pobreza y desempleo esta población no salga a buscar trabajo y no incremente las estadísticas de la desocupación oficial abierta también es buena prensa en año electoral. Recordemos que para el INDEC un desocupado es aquella persona que no tiene trabajo pero lo busca activamente. Mientras que estos jóvenes no busquen empleo, seguirán conformando las filas de la inactividad y no serán registrados como desempleados. Mientras tanto, además, estrechan vínculos con el puntero de turno. La educación a marzo. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica batallar por una educación científica y laica. Las y los docentes no podemos permitir que se degrade más la educación de toda la clase obrera. Hay que rechazar todos estos formatos degradantes, no solo en defensa de la educación, sino también porque lo que ellos quieren hacer es apuntalar esa pesada lápida de la ideología burguesa en nuestras cabezas de forma más barata cada día, usando cada vez más punteros para ello. Como siempre, el problema es político. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.